Bien. ¿Me escuchan bien? ¿Claro? Sí, profe. Sí, profe. Hago la pregunta porque, pues, ustedes saben, hoy estoy aquí en la universidad y estoy con el Wi-Fi de Fenalco. Entonces, pues, no, a veces no sé si está bien, estable o no estable, entonces por eso estoy como preguntando, para que no piense yo que estoy como hablando o que me están escuchando y que realmente no sea así. Bien. Antes de iniciar la sesión de hoy, no olviden, no olviden porque a mí ya se me olvidó, ¿para cuándo tienen que entregar la actividad número 2? No estoy seguro si es mañana. No he revisado. O sea, o sea, obviamente revisé cuando la puse, pero no estoy revisando en este momento, entonces no sé muy bien. No lo tengo aquí de inmediato, pero pues sea la fecha que sea, no olviden cuándo es la entrega y subir esa actividad número 2, que yo les había dejado el viernes anterior. La actividad número 3, esa la estaría dejando. Excúsenme, se me había ido la red. Se fue la red acá. ¿Sí me están oyendo en este momento? Sí, señor. No sé no sé en qué momento se habrá ido. Fue Les un estaba segundito diciendo que más, no profe, vayan a olvidar. no, ¿No fue mucho? no, señor. Listo, pues mejorado. Entonces solo les estaba diciendo que no vayan a olvidar cuándo es la entrega de la segunda actividad y que la tercera actividad de este corte, que completaría el porcentaje que falta, la estaríamos o la estaría dejando la clase del viernes. Sería una actividad corta, grupal, para que la entregaran lo más pronto posible. Yo pensaría que por ahí para el lunes de la siguiente semana estaría. Entonces sería una actividad en los grupos de trabajo para que ustedes, pues, los que para la actividad anterior no tenían, esta vez sí lo conformen, porque esta vez sí voy a exigir que sea la actividad de manera grupal. No voy a aceptar actividades individuales para esta actividad del viernes. ¿Sí me hago entender? Dime, Santiago. Profe, lo que pasa es que yo me perdí como dos clases y te, te solicité el permiso para poder ver las grabaciones, pero como que no me lo has dado, entonces Es que no he las podido ver. grabaciones están en Moodle. Las grabaciones Sí, yo profe, siempre las no, subo a Moodle. es que por eso yo me metí a Moodle y me sale como solicitar permiso. En Moodle te pide solicitar permisos y en Moodle lo que pides, manda el enlace, Por- manda al enlace de YouTube Es en, por Moodle. ok. En Moodle, ok. Listo, Sí, profe, eso entonces dije, yo Moodle. entro por ahí, ok. Sí, o sea, porque es que si se ponen a pedir el permiso a través de Google, pues, o sea, lo que acabas de decir, yo tendría que estar atento a cada rato que me fueran a pedir permiso, porque no sé por qué Google Meet funciona de esa manera, que toca como, a pesar de que ustedes ya están invitados a la reunión, les toca como que pedir permiso para entrar a la grabación, o no sé si a todos o a algunos, pero por eso precisamente es que yo hago el esfuerzo de descargar el video y de subirlo a la plataforma de Moodle. Y eso se les había informado desde siempre, que las grabaciones siempre están en la plataforma de Moodle. Entonces, para que lo tengan en cuenta. O sea, cuando la gente me pide solicitud por correo,
pues cuando lo recibo a tiempo, pues, y tengo la posibilidad de acceder al correo en ese momento, pues yo doy la autorización. Pero pues yo no puedo estar todo el día pendiente del correo para ver quién me pide o no autorización para ver las grabaciones. Entonces, por eso es que lo subo a Moodle. Y en Moodle están todas, y todas discriminadas por fecha e incluso discriminadas por temática. Entonces, para que tengan en cuenta eso. ¿Listo? Listo, pues. Bien. Entonces, ya entrando con la temática del día de hoy, quiero como hacer unos pequeños comentarios de cierre de el trabajo que desarrollamos hasta la semana pasada. Yo les había dicho a ustedes que este curso se separaba, por decirlo de alguna forma, en 3 bloques: sistemas de ecuaciones lineales, matrices y vectores. Y hasta la semana pasada, el trabajo que hacíamos era con respecto al concepto de matriz. Y sobre ese concepto discutimos, digamos que sus ideas básicas, las operaciones básicas, los conceptos básicos, el concepto de determinante, que es un concepto como central en este tipo de temática, porque como precisamente veíamos y como precisamente pudieron ustedes o pueden estar ustedes trabajando en la actividad evaluativa número 2, tiene muchas aplicaciones ese concepto del determinante. Tiene muchas aplicaciones dentro de la teoría de matrices, pero también tiene muchas aplicaciones dentro de otros temas, como por ejemplo la regla de Kramer para solucionar sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, de alguna forma uno empieza a ver esto como un universo, la álgebra lineal como un universo donde habitan varios conceptos, pero entre todos esos conceptos empiezan a haber interrelaciones. Entonces, el concepto de sistema de ecuaciones lineales se relaciona con el concepto de matriz. Y el concepto de determinante surge transversalmente, tanto para el concepto de matriz como para el concepto de sistemas de ecuaciones lineales. Entonces, de alguna forma, es una parte importante del aprendizaje en este curso que ustedes puedan como conectar esos distintos temas que parecen como vivir en ambientes diferentes, que ustedes puedan ver cuáles son las relaciones que hay entre ellos. Y entonces con esa temática de los determinantes y con esa explicación de las aplicaciones de los determinantes a diversos problemas, nosotros damos cierre en este curso a ese segundo bloque que trata sobre las matrices. Realmente, pues la teoría de matrices puede hacerse mucho más profunda. Es decir, hay muchos conceptos muy interesantes que están relacionados con la teoría de matrices. Lo que llaman matrices ortogonales, lo que llaman matrices de proyección. Pero digamos que para los alcances de este curso y para los tiempos que tiene este curso, digamos que lo que hemos discutido es la estructura básica del contenido de la teoría de matrices en el álgebra lineal. Como siempre, ustedes son invitados al que quiera como profundizar por propia cuenta a consultar los textos que han sido propuestos para pronto tratar de leer nuevas temáticas. Pero acá, en este curso, esos temas o los temas que se han presentado de matrices son los conceptos que consideramos como pertinentes, importantes, necesarios y suficientes para su formación. Y entonces hoy entraríamos a abordar el inicio del tercer bloque, que es el bloque de los vectores. Y entonces vamos hoy como a discutir, no contamos así como con mucho tiempo, nuestra sesión de hoy es corta, discutir
como las ideas y las intuiciones básicas de esos conceptos de vectores. Entonces hoy digamos que va a ser como la introducción a este tercer bloque de los vectores, que pues viene coincidiendo prácticamente con nuestro tercer corte, para que a partir de la próxima clase entremos de lleno con la parte operativa, la parte aplicativa, la parte teórica de ese concepto de vector. Y entonces, lo primero que yo quiero como mencionar con respecto a este concepto de vector es la clasificación, por decirlo de alguna forma, de estos vectores en torno a ciertas propiedades o ciertas perspectivas que los definen. Y entonces, cuando yo hablo de vectores, y nosotros creo que en algún momento hablamos de vectores en el contexto de la teoría de matrices, entonces vean cómo todo sigue estando conectado. Nosotros hablábamos de los vectores como una secuencia finita, ordenada de números. Nosotros lo asociábamos con vectores filas o con vectores columna, pero de una manera, digamos que muy general, un vector es simplemente, o nosotros lo habíamos visto simplemente, como una secuencia finita de números, que podían ser 2 números, podían ser 3 números, podían ser 10 números, pero siempre era esa idea de que era una secuencia ordenada de números reales. Ya más profundamente, nosotros vamos a estar interesados en ciertas clases particulares de esas secuencias o de esos vectores. Y nosotros estamos o vamos a estar interesados, por razones, digamos que prácticas, especialmente en lo que se conocen como los vectores en el plano y los vectores en el espacio. Entonces, digamos que vamos a tener esos dos tipos de vectores. Y hoy vamos a hablar de los vectores en el plano, que son, digamos que los más sencillos, los más fáciles, los más básicos para analizar. Y eventualmente hablaremos de los vectores en el espacio. Y entonces un vector en el plano, y de hecho para los vectores en el espacio también va a ser igual, nosotros tenemos dos enfoques desde los cuales analizarlos, que es lo que se conoce como los enfoques algebraico y el enfoque geométrico. Y entonces a lo que yo hago referencia cuando hablo de estos dos enfoques es que un vector se puede entender o se puede definir en dos lenguajes diferentes. Yo puedo definir un vector desde un lenguaje algebraico, desde un lenguaje simbólico, desde un lenguaje numérico. Es decir, viendo el vector como un objeto algebraico, pero también lo puedo definir como un objeto geométrico. Cuando hablo de un objeto geométrico, me refiero a que los vectores yo los puedo representar como un dibujito o una gráfica en cierto entorno o en cierto contexto. Entonces, los vectores en el plano, de acuerdo a esas dos formas de representarse, se pueden entender de dos maneras diferentes. Dos maneras diferentes que naturalmente van a estar profundamente relacionadas. Y entonces, desde un punto de vista algebraico, un vector en el plano cartesiano, lo que uno conoce como R a la 2 o R por R, ese plano que ustedes conocen con sus ejes cartesianos, el eje X y el eje Y, desde un punto de vista algebraico, un vector en el plano es simplemente una pareja ordenada de números reales. Es decir, desde un punto de vista algebraico,
un vector no es más que una secuencia de números, y en el caso de los vectores en el plano, es una secuencia de dos números. Ordenado en el sentido que es importante quién va de primero y quién va después en esa organización o en ese vector. Entonces, por ejemplo, yo puedo hablar del vector 2, menos 3. Eso es una parejita de números reales y en este vector el primer número es el número 2 y el segundo número es el número menos 3. Entonces, desde un punto de vista algebraico, un vector en el plano es eso, es un vector de dos componentes. Y desde el punto de vista geométrico, un vector es gráficamente una flecha en el plano cartesiano. Es decir, cuando yo quiero representar un vector de manera geométrica, perdón, esa representación gráfica corresponde a una flechita. Ya vamos a mirar, yo creo que todos entendemos a qué me refiero con una flecha, pero naturalmente ahorita voy a tratar como de mostrarlo gráficamente. Pero es una flecha que está ubicada o contextualizada en el plano cartesiano. Es decir, es una flecha plana, por llamarla de alguna manera. Hago esta aclaración porque cuando hablemos de vectores en el espacio, y aquí voy a hacer un poco de spoiler, vamos a hablar de vectores en el espacio, también los vectores en el espacio se van a representar por flechas, pero van a ser flechas espaciales, es decir, van a ser flechas tridimensionales, por llamarlo de alguna forma. Pero en este contexto, las flechas van a ser o van a estar en el plano cartesiano y naturalmente, como cualquier flecha que digamos que termina y empieza en algún lado, esa flecha va a tener un punto inicial y va a tener un punto final. Entonces, un vector en el plano, gráficamente, es una flecha que va desde un punto hasta otro punto. Estas son las dos maneras clásicas y básicas de representar un vector en el plano. Voy a estar hablando indistintamente de vectores en el plano, o vectores de dos componentes, o vectores planos, para referirme siempre exactamente a esto, a esos vectores que algebraicamente son parejas en el plano cartesiano y que geométricamente son flechas en el plano cartesiano. Como una cuestión de notación, y esto lo hago fundamentalmente porque cuando uno trabaja en el plano cartesiano, hay objetos de distinta naturaleza, pero objetos de distinta naturaleza que se representan muchas veces de manera muy similar. Entonces, en el plano cartesiano, por ejemplo, nosotros tenemos los puntos, son esos punticos que siempre hemos representado por medio de dos coordenadas, y ahora vamos a tener los vectores, que esos ya no son puntos, esos son flechas, pero algebraicamente también se van a representar por medio de parejas de números reales. Entonces, para distinguir en la medida de lo posible, a no ser que sea muy claro a qué hace referencia uno, pero para distinguir entre lo que es un punto en el plano cartesiano y lo que es un vector o una flecha en el plano cartesiano, a los vectores yo prefiero representarlos con paréntesis angulares, con estos paréntesis que ustedes ven acá como con puntica, por llamarlo de alguna forma. Mientras que a los puntos, porque nosotros también vamos a estar hablando de puntos en el plano cartesiano, los vamos a representar de la manera clásica, con paréntesis circulares. Es decir, esos paréntesis redondos que uno siempre utiliza para hablar de coordenadas de puntos en el plano cartesiano. Entonces, eso es cuestión de notación, como para que ustedes no se pierdan. Cuando yo hablo de un vector, siempre viene, o en general,
a no ser, vuelvo y repito, que sea como muy claro y yo diga, no, aquí ya no es necesario como ya poner los paréntesis de tal forma porque se sobreentiende que es un vector o se sobreentiende que es un punto. Pero digamos que mientras tanto, mientras empezamos, a los vectores siempre los voy a denotar de esta forma, con este tipo de paréntesis. Mientras que a los puntos los voy a denotar de una manera circular, con paréntesis circulares. Para que hagamos la diferenciación entre vector y punto. Porque vamos a ver que por más que sean los mismos dos números, un vector no es lo mismo que un punto en el contexto de la teoría de vectores. No sé si me estoy haciendo entender con esta presentación que estoy haciendo de este tipo particular de vectores. No sé si esta cháchara, por llamarla de alguna forma, si es, digamos que comprensible o si tienen alguna pregunta hasta el momento. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. ¿Estamos claros? ¿Si me están oyendo? Por favor, levanten la mano si me están oyendo, para confirmar que están oyendo de todos. Listo, pues asumo que no hay preguntas y continúo. Bajen la manita, por favor, que voy a continuar. Entonces, esto es algo en lo cual a mí me gusta mucho insistir. Y es que, aquí voy, un segundo, voy a presentar de una vez. Y es que, como yo tengo dos maneras de representar a los vectores, es importante saber cómo cambiar o traducir, es una palabra que también me gusta mucho utilizar acá, traducir entre las cómo representarlo de manera geométrica, lo que Profe, uno qué llamaría pena. la Es que gráfica. se le está escuchando entrecortado. Profe, se le cortó. Oh, Dios mío. ¿Me escuchan en este momento? Sí, señor, en este momento sí. ¿Me escuchan bien en este momento o sigue sonando entrecortado? Ya suena mejor, profe. Suena mejor. Es que aquí el interés es que estoy con el Wi-Fi de la universidad. Entonces, sí, yo también estoy viendo que la señal está muy bajita. Miren, como siempre les digo, ustedes tienen que ser un poco, o sea, yo les pido como paciencia cuando este tipo de cosas se presenten. Entonces, eso es pues, lo que acaban de hacer me parece perfecto. Cuando se me vaya la voz o como que se desconecte o algo, me tratan de comunicar. Entonces, voy a repetir, pero igual, si vuelve a entrecortarse, me dicen. Y si ya las condiciones nos impiden continuar con la clase de manera natural, por decirlo de alguna forma, eh, pues nos toca, no sé, cerrarlo. Me decía Sergio. No, profe, se me levantó sin querer, disculpe. No, no te preocupes, listo. O sea, vamos a ver qué tanto podemos continuar, pero si se llega como a complicar demasiado este uso del Wi-Fi acá, pues no sé, va a tocaría como cancelar y después como reponemos. No sabría qué otra cosa. Entonces vamos a tratar de continuar, pero me van diciendo. Yo les estaba diciendo que un aspecto importante en esta teoría de vectores es transitar de una manera de representar los vectores a otra, teniendo en cuenta las dos que he presentado hasta el momento. Es decir, es un ejercicio importante determinar cuando tengo un vector representado algebraicamente, cómo representarlo geométricamente. Es decir, que si yo tengo una pareja de números reales, que esa es la representación algebraica de un vector, determinar cómo representar esa pareja
como una flecha en el plano cartesiano, lo que uno llamaría la gráfica de ese vector. Y de manera inversa, también saber si yo tengo una flecha en el plano cartesiano, saber cómo representarla de manera algebraica. Y entonces yo quiero, y eso es lo que quiero que discutamos, si podemos, si nos da como la infraestructura, que hablemos de cómo uno puede cambiar de representación o de registro de representación cuando uno habla de vectores en el plano cartesiano. Y vamos a hablar, digamos que la que yo considero la más sencilla, y es cómo a partir de la representación geométrica de un vector, es decir, a partir de la flecha, o por lo menos de la información de la flecha, yo puedo determinar cuál es la pareja de números reales que representa ese vector. Para poder como ilustrar mejor esta idea, poder como introducirla mejor, la idea, o yo creo, o yo voy a hacer, mejor dicho, como un tránsito, una transición entre la presentación que estoy mostrando en este momento y pues el ambiente álgebra que acostumbramos el ambiente geométrico, perdón, que acostumbramos utilizar, que es GeoGebra. Entonces les voy a pedir un segundo mientras dejo de compartir esto. Voy a compartir toda mi pantalla para que sea como mucho más fácil mostrar ese tránsito. Entonces, lo que yo estoy presentando, que espero que todos lo estén viendo en este momento, es cómo a partir de un vector, o más precisamente a partir del punto inicial y el punto final de un vector, desde el punto de vista geométrico, porque no olviden que esa idea de punto inicial y punto final es la idea de la flecha, de la gráfica, cómo a partir de esa información yo puedo determinar algebraicamente a qué vector corresponde esa correspondiente flecha. Entonces, antes de mirar en detalle lo que está como escrito ahí, voy a mostrar la idea en gráfica, en el plano cartesiano. Gráficamente o geométricamente, cuando yo hablo de un vector, hay dos puntos. El que uno llama el punto inicial, que es un punto con ciertas coordenadas, y el que uno llama el punto final, que es un punto también con ciertas coordenadas. Por ejemplo, en este ejemplo, el punto inicial es este punto con coordenadas 2.5 y el punto final es el punto con coordenadas 8.7. Y a partir de esos puntos uno traza la flecha que arranca en este punto inicial y que termina en este punto final. Esta flecha es un vector desde el punto de vista geométrico. Y yo quiero saber cómo a partir de esta flecha, o mejor dicho, cómo a partir de esa gráfica, yo puedo determinar algebraicamente cuáles son las coordenadas o componentes del vector algebraico que representa esta flecha. GeoGebra hace ese ejercicio de manera automática, pero ya vamos a ver cómo es el proceso de manera manual. Lo cierto es que esta flecha, este vector geométrico, algebraicamente lo representa este vector. Aquí GeoGebra lo presenta de manera vertical, pero nosotros siempre lo trabajamos de manera horizontal. Y entonces aquí lo que me está diciendo es que esta flecha algebraicamente corresponde al vector 6,2. Entonces, esa es la interacción a la que hago referencia. ¿De dónde sacó ese vector?
o de dónde o cómo se calcula, eso es precisamente lo que les voy a mostrar. Pero la idea es ver que cuando yo tengo una flecha y conozco su punto inicial y su punto final, a partir de ellos yo puedo determinar algebraicamente a cuál vector corresponde. Y la idea, y aquí es donde ya entro en el procedimiento, sino que quiero borrar esto de acá, que quedó feo. El proceso algebraico detrás de ese cambio de representación es bastante sencillo. Si yo conozco las coordenadas del punto inicial y las coordenadas del punto final de un vector, de una flecha, a partir de esos puntos yo determino las componentes del vector simplemente restando las componentes del punto final menos las componentes del punto inicial, que es precisamente lo que se ilustra en esta fórmula. Miren que el punto final tiene coordenadas Q1, Q2, el punto inicial P1, P2. Entonces, a la hora de determinar el vector, pues yo cojo la primera coordenada del punto final y la resto o le resto la primera coordenada del punto inicial. Q1 menos P1. Y de la misma forma, la segunda coordenada del punto final menos la segunda coordenada del punto inicial. Y entonces esto es Q2 menos P2. Y entonces, esta fórmula me dice cómo se representa algebraicamente una flecha, naturalmente conociendo su punto inicial y su punto final. Esta ley, que coloquialmente se conoce como cabeza menos cola, lo que me está diciendo es precisamente eso. Coja la cabeza del vector, que es el punto hacia donde apunta la flecha, y réstele la cola del vector, que es el punto de donde nace la flecha. Y entonces uno hace esa resta componente a componente y obtiene el vector algebraico que representa esta flecha. Entonces miren que, por ejemplo, acá el punto inicial era 2,5, el punto final es 8,7. Cuando yo resto las coordenadas del punto final menos el punto inicial, pues entonces aquí sería 8 menos 2, y eso da igual a 6, 7 menos 5, y eso da 2, y entonces eso me da precisamente las componentes de ese vector. O si yo tengo un vector cuyo punto inicial es 1,1 y cuyo punto final es 3,2, pues ese vector algebraicamente corresponde a restar 3 menos 1 y 2 menos 1. Es decir, ese vector con este punto inicial y este punto final corresponde al vector 2,1. Simplemente restando el punto final del vector menos el punto inicial. ¿Sí me hago entender con la idea? ¿Sí es claro? Sí, señor. ¿Alguna pregunta? Listo, pues. Entonces, como les decía, ese es un aspecto importante, porque cuando nosotros entremos a discutir sobre las aplicaciones de estos vectores, nosotros vamos a darnos cuenta que es un ejercicio muy importante hacer ese tránsito de lo geométrico a lo algebraico y el inverso también, de lo algebraico a lo geométrico, que lo voy a mostrar a continuación. Pero lo que quiero puntualizar en este momento es que cuando yo tengo un vector representado por medio de una flecha, es un ejercicio importante saber cuál es algebraicamente los números que representan a ese vector, la pareja de números que representa a ese vector. Y el ejercicio, como les digo, es bastante simplificado.
Miren otro ejemplito. Tengo un vector con punto inicial 4.1 y con punto final 2.3. Entonces voy como a ponerlo acá. Punto final es 4.1. Este puntico de acá. Y el punto final es 2.3, perdón. Pues tengo estos dos puntos y trazo la flecha que va de ese punto inicial a ese punto final. Ese vector, que aquí lo llaman W, corresponde al vector menos 2,2, que es precisamente lo que habíamos calculado acá. Porque cuando yo resto el punto final menos el punto inicial, pues me da 2 menos 4 da menos 2 y 3 menos 1 da igual a 2. ¿Sí me siguen hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. O sea, estas ideas de hoy van a ser muy sencillas, pienso yo, porque es la parte introductoria, pero es muy importante tener esta parte introductoria completamente clara para lo que vendrá posteriormente. Bien. Algo que es o que surge relativamente evidente de esto que les acabo de presentar es que en general hay muchas flechas que van a tener la misma representación algebraica. Quiero ilustrar esto de la siguiente forma. Aquí teníamos este vector, el vector cuyo punto inicial es 4,1 y cuyo punto final es 2,3. Voy a borrar el resto para no confundirnos acá en lo que vemos. Pero si yo, por ejemplo, cojo este... Ay, ¿por qué me pasa esto? Sí, listo. Yo, por ejemplo, tomo este otro vector, este punto inicial, perdón, 1,0, por ejemplo, y cojo con punto final de ahora. Y trazo la flecha, a pesar de que uno gráficamente las ve como flechas diferentes, a la hora de hacer la cuenta de cabeza menos cola, estas dos flechas van a tener la misma representación algebraica. Y eso implica que estas dos flechas, por más que ustedes las vean diferentes y ubicadas en lugares distintos, representan el mismo vector. Es decir, que a nivel de vectores, esta flecha es lo mismo que esta flecha. Esa es una idea muy importante que hay que tener en cuenta a la hora de trabajar con vectores. Y es que varios vectores, o es posible que dos vectores que gráficamente se vean diferentes, o mejor dicho, que se vean en lugares distintos o en ubicaciones diferentes, realmente corresponden al mismo vector. Porque los vectores, naturalmente, están determinados por su representación algebraica. Si tienen la misma representación algebraica, son los mismos vectores. Esto digamos que es algo que de lo geométrico a lo algebraico no tiene mayor misterio. Como que uno dice, bueno, yo tengo mi flechita, resto punto final, menos punto inicial, tengo mi vector. Y cojo otra flechita y si me da el mismo, las mismas componentes que el otro vector, pues efectivamente son el mismo.
Entonces no tiene, digamos, que mayor misterio cuando uno habla de lo geométrico a lo algebraico. Pero cuando uno habla de lo algebraico a lo geométrico, esta idea sí tiene un poquitico más de matices. Porque como para pasar de lo algebraico a lo geométrico, lo que yo estoy queriendo hacer es coger una pareja de números reales y convertirla en una flecha, pues en ese sentido tendremos que preguntarnos, ¿y cuántas flechas pueden salir o pueden representar a este mismo vector? Y la respuesta es infinitas. Yo, o por decirlo de alguna forma, un vector algebraicamente tiene infinitas formas de representarse geométricamente. Y entonces voy a mostrar una de esas formas de representar geométricamente un vector algebraico. Y con eso cerraríamos nuestra sesión de hoy. Algebraicamente, si yo tengo un vector, es decir, si tengo una pareja de números reales, una manera de representar geométricamente ese vector es dibujando una flecha desde el punto 0,0 hasta el punto cuyas coordenadas son precisamente las componentes del vector. Las componentes, cuando hablo de las componentes del vector, me refiero a estos números. Es decir, una manera de representar geométricamente al vector, por ejemplo, al vector 2, menos 3, y aquí me devuelvo a este proceso. Si yo quiero representar geométricamente el vector 2 menos 3, una forma de hacerlo es la siguiente. Voy a coger como punto inicial al punto 0,0 y como punto final voy a coger al punto 2, menos 3. ¿Por qué me hace esto? Excúsenme, por favor. Arranco con el punto 0,0 y el punto final es el punto, si quiero dibujar el vector 2, menos 3, pues entonces el punto que pongo es el punto 2, menos 3. Yo quiero que ustedes se den cuenta ahí de la distinción tan importante entre punto y vector. Esto que ustedes ven acá, que estoy señalando acá, es el punto 2, menos 3. Pero el vector 2, menos 3 es la flecha que va desde el origen hasta ese punto 2, menos 3. Y entonces, esta es una manera de representar geométricamente al vector 2, menos 3, dibujando una flecha que nace desde el punto 0,0 hasta el punto 2, menos 3. ¿Sí me estoy haciendo entender? ¿Sí me siguen con la idea? Sí, profe. Entonces, Sí, alguien me señor. dice, no, profe, yo quiero dibujar el vector 5,7, por ejemplo. Entonces usted dice, bueno, una forma de representarlo es, ubico el punto 5,7 por acá y dibujo una flecha. Ay, Dios mío. Prefiero dibujar el punto. Dicen, profe, quiero dibujar el vector 5,7. Pues entonces cojo el punto 5,7 y luego dibujo una flecha desde el origen hasta ese punto 5,7. Y esta flecha que queda acá es el vector 5,7, representado geométricamente. Pero como les mencionaba hace un rato, y con este comentario quiero cerrar para entrar como a profundizarlo la próxima clase, como les decía,
esta no es la única forma de representar a este vector y esta no es la única forma de representar a este vector. Los tres. Profe, se le está cortando el audio. Necesitara, porque a veces es necesario, representar geométricamente de otra forma Profe, a qué este pena. mismo. Profe, se cortó Es que se el cortó el audio. audio. ¿Volvió? ¿Volvió? ¿Ahora sí me escuchan? Ahorita sí. Listo. Ay, ¿y la pantalla? ¿La pantalla está ahí? Mío, Se está santo, no viendo sé. Meet. ¿Se está Ahora sí viendo se ve bien, bien, el bien? Google. Sí, señor. O sea, se ve el GeoGebra, ¿cierto? Sí, señor. En este momento. Qué pena con ustedes. Ya como voy a cerrar. Les estaba diciendo que esto que les acabo de mostrar es una manera de representar geométricamente un vector algebraico, pero que en muchas ocasiones es importante o va a ser útil otras formas de representar geométricamente a un mismo vector. Me explico, y con esto cierro, mientras todavía tenga internet. Es posible que yo diga, bueno, necesito representar el vector 5,7, pero no de esta manera, no desde el origen, no desde el punto 0,0, sino que yo quisiera otra representación geométrica distinta a esta de este mismo vector. Entonces, la pregunta que surge es, bueno, ¿de qué otras maneras se puede representar geométricamente un vector algebraico? Eso prefiero discutirlo la próxima clase. En primer lugar, porque ya me toca moverme para la clase presencial que tengo a continuación. Y en segundo lugar, porque prefiero hacerlo desde mi casa, donde sí tenga una conexión de internet de calidad. Entonces, esa es como la pregunta que abre nuestra próxima sesión. ¿Cómo o qué otras formas hay de representar geométricamente a un vector? Aparte de la que les acabo de presentar, arrancando desde el origen hasta ese punto con las mismas coordenadas que tiene el vector. Entonces, por hoy dejamos así. Nos veríamos el viernes para continuar con esta presentación, o bueno, a continuar con el trabajo acerca de vectores. Bueno, profe, ¿Listo? muchas gracias. No, a ustedes les pido excusas por los inconvenientes técnicos. Es algo que se me sale de las manos. Entonces, No se preocupe, profe. Tranquilo, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, muchísimas profe, gracias por gracias. su tiempo. Gracias, profe, hasta luego. Que estén bien. Gracias, profe, hasta luego. Hasta Hasta luego, luego. gracias. Gracias, profe, hasta luego. Que estén bien.